No sé qué está pasando con los mexicanos, pero me queda claro que no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Me da la impresión de que estamos eligiendo gobernantes no por el bien que queremos que hagan, sino para que no ganen los que nos caen mal. No importa que Morena haya sido o haya tenido el peor desempeño económico en 30 años, yo no voy a votar por los otros porque me caen mal. El cinismo de algunos actores políticos es increíble, pero el individualismo de los ciudadanos es impresionante. Estamos volviendo a la época medieval, pero sin arcos ni flechas. Son cínicos quienes dicen desde un partido político que quieren escuchar a la ciudadanía, cuando es precisamente ese partido político el que ha negado el acceso de los ciudadanos a sus filas de manera sistemática durante los últimos 10 años. Y lo ha hecho precisamente para que sus líderes puedan mantener el control de la militancia y, por lo tanto, de las elecciones internas del partido. Aviso que todos sabemos que las candidaturas se venden desde la dirigencia nacional a quien más dinero puede ofrecer, o tampoco creían que las designaciones de candidatos en el PAN era porque a nivel nacional nadie sabía lo que le conviene. Jorge Romero no es ninguna opción realmente nueva dentro de la Acción Nacional y probablemente a estas alturas ya no lo sea nadie, porque el partido está muy quemado. Marco Cortés, el actual presidente de Acción Nacional, se quiso poner a las patadas con Felipe Calderón y terminó demostrando una vez más que es el peor líder que este partido podrá tener jamás. Calderón explica que la caída del partido es por sus dirigentes, especialmente Marco Cortés, quien ya tiene 6 años en la dirigencia y solamente pudo cubrir el 39% de los representantes de casillas en las últimas elecciones. Acción Nacional se está quedando solo y sin presupuesto. Además, asegura Calderón que la mezquindad de estos sujetos hizo que la narrativa partidista se alejara de los gobiernos panistas que estaban evaluados con una aprobación de casi 70% con tal de quedar bien con aquellos que hoy lo denostan. En el PRI, dice Alito Moreno que han tenido tiempo suficiente para estar en contemplación y que ahora ya recapacitaron. Alito busca reelegirse nuevamente por otros 4 años como dirigente nacional del PRI, a pesar de que, igual que Marco Cortés en el PAN, ha logrado destruir lo poco que quedaba de ese partido. Pero como ya recapacitaron, ahora sí harán lo correcto. Lo cierto es que los ciudadanos, aquellos que no estamos casados con ningún partido político y que somos capaces de observar lo que los políticos hacen, no le creemos. Primero, el señor se dedicó a negar una candidatura que ganara Morena. Después, cuando esa candidatura se logró en la figura de Xóchitl Gálvez, hizo todo lo posible por acapararla para el PRI. Tercero, no dio el presupuesto necesario ni ayudó en ningún momento a través de sus candidatos locales. Y cuarto, solamente se preocupó por sus plurinominales, igual que Marco Cortés en el PAN. Pero las desgracias de México no terminan ahí, porque PRI y PAN podrán estar pésimamente representados y dirigidos por políticos ineptos, pero cualquier otro partido del país está así. Sin embargo, los mexicanos seguimos creyendo que una sola persona va a venir a resolver nuestros problemas y que esos problemas se arreglarán mágicamente. Y lo peor, no buscamos elegir a nuestros líderes por capacidad, sino porque también nos caen. Les pongo un ejemplo muy claro. El día de ayer, antier, la ministra Yasmín Esquivel exigió que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, renuncie a su cargo. Por si no lo ha notado, es precisamente Yasmín Esquivel quien comprueba que las cosas están mal en la Suprema Corte, pero porque ella llegó ahí por el amiguismo que supuestamente iba a desaparecer en este sexenio y porque ella misma hace exactamente lo que le ordena López Obrador. Si algo está mal es eso y no cumplir con las leyes. Porque si algo debe quedar claro es que la Suprema Corte ha cumplido y ha hecho cumplir las leyes. AMLO está utilizando una politiquería barata y está aprovechando que los mexicanos se tragan todas sus mentiras porque el presidente está haciendo campaña para destruir al Poder Judicial y dejarlo bajo el mando directo de la figura presidencial, como en un poder absolutista y tiránico. Y su estrategia es muy simple. Es cierto que los mexicanos estamos cansados de ver cómo los criminales son liberados, pero la culpa no es solamente de los jueces, al menos no siempre. Los ministerios públicos y los fiscales son responsables de armar las carpetas de investigación y asegurarse que las policías cumplen con todas las leyes para prender a los criminales. Si eso no ocurre, las leyes están diseñadas para que esos criminales sean liberados. Eso dice la ley. Si queremos cambiar eso, lo que hay que hacer es modificar las leyes o capacitar a los ministerios públicos, algo en lo que este gobierno no ha pensado y que al contrario ha disminuido el presupuesto asignado para esos rubros. Piensen en eso antes de acusar a los jueces siempre por el desastre del sistema judicial.
Dice Ricardo Monreal que la falta de pericia de Norma Piña es la que obliga a la reforma judicial que propone Morena. Yo digo que no. Es la venganza lo que quiere AMLO y es lo que está buscando. Los ataques simultáneos de parte de Yasmín Esquivel, de Lenia Batres y otros propagandistas de la 4T, además de las acusaciones sin fundamento que se están haciendo llegar a los ciudadanos, están preparando el ambiente para que la ciudadanía, al sentirse confundida, no haga nada ni intervenga. Pero ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Lo peor que podemos hacer los ciudadanos es quedarnos callados y sin informarnos. Otro abogado constitucionalista como Javier Hurtado ha llegado a sugerir que el Poder Judicial no debe ser autónomo y yo no veo cómo no deba ser independiente de otros poderes. A mí me queda muy claro que el país debe estar dividido entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Aunque a muchos les cueste trabajo entender que la figura presidencial solamente es el ejecutor de lo que digan los legisladores y no al revés. Al menos así debiera ser. Una reforma como la pretende Morena implica retrasar 15 millones de litigios, porque al implementarse de manera abrupta, estos juicios se verán afectados por la continuidad y además se violarían los derechos de algunos litigantes. Aún así, las leyes lo indican, pero el deterioro, como lo indica Monreal, entre el Poder Ejecutivo y el Judicial exigen que se haga. El deterioro no es otra cosa más que la ministra no haciendo malabarismos para cumplir con lo que el presidente exige, a pesar de que la ley lo prohíba, porque cuando estaba Saldívar de ministro, no había ningún problema y la Suprema Corte era ejemplar, dijo AMLO. Mientras los políticos que conocemos se pelean por someter al Poder Judicial, los mexicanos tenemos que vivir en la realidad. Nuestra productividad es muy baja y cada vez disminuye más. No hay economía que soporte esto que estamos viviendo y lo estamos viendo desde el momento en el que la deuda de México se ha tenido que incrementar en 70% durante 5 años para que el presidente pueda cumplir con los compromisos contraídos y dar la apariencia de que todo está bien. Sin embargo, los datos y la información obtenida por el INEGI a nivel nacional dice que la confianza de los productores, inversionistas y consumidores no está puesta en Claudia Sheinbaum y que hay muchas dudas con respecto a ella y su desempeño. Sus mentiras tienen un costo y desgraciadamente somos los ciudadanos quienes terminamos pagando los errores de los políticos y siempre es con dinero. Hablando de dinero, y para que me entiendan eso de que somos poco productivos, la India tiene a 5 millones de sus ciudadanos viviendo en Estados Unidos y México tiene poco más de 11 millones. Pues los indios, con la mitad que nosotros, envían el doble de remesas hacia su país, cuando los mexicanos le mandamos únicamente la mitad. Ustedes van a preguntar por qué. Es el nivel educativo. Los mexicanos que migran a Estados Unidos buscando trabajo lo hacen para llegar a ser albañiles, plomeros, jardineros, cocineros, mientras que los hindúes que lo hacen llegan a ser supervisores y directivos de empresas productivas para las que trabajan los mexicanos. El nivel educativo sí hace la diferencia, como pueden ver. El nivel de educación de los mexicanos es fácil de adivinar cuando nos enteramos que hay grupos de personas que de hecho se reunirán en Playa del Carmen para soplarle al huracán Beryl y desviarlo de su ruta, mientras que hay otros que piensan reunirse en Progreso, al norte de Mérida, para destruir una estatua de Poseidón a la que acusan de provocar tormentas, ya que desde que fue instalada, los temporales no han dejado de suceder. Sin embargo, los gobernantes no se preocupan por la calidad de la educación de los mexicanos e incluso dicen que no es necesario estar educados adecuadamente para cumplir con un trabajo en específico. Han de pensar que la toma de decisiones se aprende de las caricaturas o de los videos de Bad Bunny, yo qué sé. Pero vean, ya están celebrando los 6 años de gobierno de la 4T y muchos seguimos esperando los resultados que prometieron. No ha habido investigaciones para detener a los expresidentes corruptos. Tampoco se ha investigado la corrupción en el aeropuerto de Texcoco y que llevó a su cancelación y sobrecosto de más de 400,000 millones de pesos. No se han comprado las medicinas necesarias para los mexicanos enfermos, a pesar de que miles de ellos han muerto precisamente porque no hay medicamentos. Déjenme decirles que hoy estamos peor en corrupción. Los políticos se siguen robando el dinero y el sistema de salud está comprando medicamentos de mala calidad y caducos. Estamos peor que antes, pero al menos no gobiernan los neoliberales. Las elecciones del día 2 de junio no sirvieron solamente para elegir a los nuevos líderes del país. También sirvieron para que AMLO y sus rastreros camaradas se dieran cuenta de que el dinero que han repartido tan alegremente les ha comprado la voluntad de los ciudadanos,
y ellos lo están aprovechando para convertir al gobierno en un ente totalitario en donde no se aceptan críticas al desempeño de los gobernantes. Ni siquiera se pueden mencionar o investigar para saber si son corruptos o no. Simplemente no están dispuestos a admitir que alguien esté contra ellos. Un gobierno totalitario es un tipo de régimen político que se caracteriza por ejercer un control total sobre la sociedad, la economía y la cultura. Se basa en la supresión de las libertades individuales y en la centralización del poder en manos de un único partido o líder. Incluso se promueve una ideología oficial que el Estado impone a toda la población y se utiliza la propaganda para controlar la información y manipular a los ciudadanos y se reprime cualquier tipo de oposición o disidencia. El totalitarismo es una forma de gobierno peligrosa y ofensiva que viola los derechos humanos y es muy importante que los mexicanos estemos atentos para poder identificar estas actitudes y luchar contra el gobierno si es necesario, porque Andrés Manuel y su 4T están convirtiendo a México precisamente en eso. ¿Quieren pruebas de que AMLO está transformando a México en un estado totalitario? Los ataques al Poder Judicial y a los medios de comunicación, que no es solamente a uno, como todos parecen entender. El pleito que tiene el presidente con la magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es porque el sistema judicial no funcione correctamente, sino porque el presidente es un ente tan chiquito y lleno de odio, con muchos complejos, que no soportó que una mujer no le rindiera pleitesía, como hizo Norma Piña. El presidente no puede estar más desinteresado en el tema de arreglar los problemas de que la justicia sea pronta y expedita. Hay miles de otros problemas que tienen que arreglarse, pero él le está poniendo atención a este en particular porque su objetivo es controlar totalmente la política. Ya tiene sometidos a los legisladores de su partido, que son mayoría, así que le falta el Poder Judicial, que se ha mantenido independiente a pesar de todos los intentos de corromperlo. La soberbia con la que el gobierno se ha comportado y la terquedad de llevar a cabo la reforma al Poder Judicial no solo no van a resolver los problemas existentes, sino que van a generar más, porque además de retrasar millones de juicios por el cambio de juez o magistrado, obligará a los ciudadanos a estudiar los perfiles de 2.088 candidatos para elegir solamente a 352 personas que ocupen los cargos titulares, 87 veces más personas que en la elección de este 2024. Y el día de las elecciones tendrían que entregarnos más de 175 boletas para llenarlas todas. Otra tremenda aberración y estupidez. Y esto solo en la Ciudad de México, ¿eh? Ahora bien, si el objetivo de la reforma es mejorar la justicia en México y hacerla realmente pronta y expedita, ¿por qué una ministra como Yasmín Esquivel abre una pelea completamente innecesaria exigiendo la renuncia de Norma Piña? Yasmín Esquivel es la última de entre todos los magistrados en tener derecho a hacer algo así, porque es ella quien, abusando de su poder como ministra de la Corte, impidió que la Universidad Nacional Autónoma de México se reuniera a evaluar su tesis que se hizo público, plagió para obtener su título. Si alguien debiera de renunciar es ella y no Norma Piña. Pero como les dije, los totalitaristas se dieron cuenta de que podían y ahora no van a permitir las críticas ni la oposición, nomás por sus polainas. Los supuestos foros que el oficialismo está promoviendo y que tocan el tema de la destrucción del Poder Judicial están dejando muy en claro que la decisión estaba tomada desde antes y que no piensan cambiar nada al respecto sin importar las consecuencias que ello trae. Aquellos que están involucrados en el tema tienen instrucciones de defender la modificación sobre lo que sea. Y queda claro que el presidente no les va a dar permiso para cambiar absolutamente nada. Y esto es solamente una muestra de lo que viene con Claudia. Así que pongamos nuestras barbas a remojar. El show que ha estado haciendo el gobierno a través de sus propagandistas nada más habla mal de los jueces y los acusa de todo, de gastar dinero, de los fideicomisos, de poseer esos mismos fideicomisos, de liberar criminales, de estar en contra del pueblo. Todas estas acusaciones son genéricas y sin una sola prueba de nada, pero nos los está haciendo parecer culpables. Sin embargo, cuando entiendes que el Poder Judicial no solamente depende de los jueces, sino de la intervención de los ministerios públicos y los fiscales del país, comprendes que los responsables de hacer la investigación son estos últimos y que los jueces son responsables solamente de interpretar los resultados de estas investigaciones o carpetas para, de acuerdo a las leyes aprobadas en el Congreso de la Unión, dictar sentencia en cada caso en particular. Si los ministeriales o los fiscales no hacen bien su trabajo, los jueces no tienen más remedio que liberar a los presuntos delincuentes. Si no les gustan estas leyes, tenemos que hacer unas nuevas, porque despedir jueces nomás va a cambiarlos, pero sus obligaciones y responsabilidades serán exactamente iguales.
Personajes como Epigmenio Ibarra, Jorge Naredo, Genaro Villamil, Pablo Gómez se han dedicado a hablar pestes de los opositores de este gobierno. Los acusan de recibir dinero para atacar a AMLO y lo chistoso es que tampoco pueden probar nada de eso, pero nosotros sí podemos probar que ellos tienen contratos con el gobierno y de varios millones. Sin embargo, la violación de leyes por parte de estos individuos y otros de la misma calaña es constante y los ciudadanos no sabemos cómo defendernos. Nos estamos viendo muy lento. El día de ayer, antier, Pablo Gómez salió en la conferencia mañanera que dio el presidente en Palacio Nacional y dijo que era falso que se investigara a Carlos Loret de Mola. Sin embargo, en la misma intervención hizo pública una gráfica que indica el dinero que Latinos ha pagado al periodista en los últimos años y a otros además por dar sus servicios. Un acto ilegal, surrealista y típico de los autoritarios porque quieren exhibir los ingresos de una compañía y de unas personas que han sido más que transparentes con ellos, mientras que manipulan a la población para hacerles creer que es dinero mal habido. ¿Cuál es el motivo dado para investigar a Latinos? Que son literalmente, lo dijo así, enemigos jurados del gobierno. Qué bueno que no es de persecución ni venganza, ¿verdad? Ahora, Morena no solamente pretende cambiar las leyes referentes al Poder Judicial, también quiere cambiar otras que nos traerán muchísimos problemas, ya que afectarán a nuestro principal socio comercial y mayor inversionista, lo que pone en peligro muchísimos empleos a nivel nacional. Las reformas que quieren imponer van en contra de la competencia prometida en el TEMEC, de las regulaciones sanitarias y fitosanitarias, en contra de la inversión, de la telecomunicación, de las leyes antimonopolio. Están actuando exactamente igual que el PRI de los años 70 que tanto repudiamos y que siempre utilizó Andrés Manuel para su eterna campaña en búsqueda de la presidencia. Una de las leyes que pretenden modificar es la referente a la energía eléctrica en el país. La seguridad y la soberanía energética han sido uno de los supuestos pilares de la política de López Obrador y también otra de las mentiras que repite constantemente. Durante el sexenio de AMLO, el país ha perdido la capacidad que tenía para satisfacer su demanda energética y mantener un suministro estable y permanente. La cero inversión en plantas nuevas de generación de electricidad ha permitido que el crecimiento del país ya se vea menguado por la falta de energía y provoque apagones o interrupciones programadas de electricidad, como ellos le llaman. En el 2024, el World Energy Council calificó a México con 16 puntos, muy por debajo de la calificación que teníamos en el 2019, probando que en realidad la seguridad energética y la soberanía nunca fueron un objetivo, sino simplemente un pretexto. No lo dicen ellos de manera directa, pero Claudia y Andrés se la pasan insistiendo en que el PRI era un buen partido antes de 1988. Ese PRI autoritario, como Andrés Manuel, que cometía fraude en las elecciones, que mataba a sus adversarios y que robaba manos llenas. Andrés y Claudia siempre protestaron por ello y ahora se han convertido exactamente en lo mismo que criticaban. Ahora, ya con los vistos de un Estado totalitario, Claudia no tendrá ninguna otra opción más que gobernar a la sombra de AMLO y sin hacer obras propias. López Obrador no lo permitirá. Por eso a Claudia le urge acabar con la democracia en México e implantar el totalitarismo que Andrés Manuel ha soñado en secreto. Quieren eliminar la representación proporcional del Congreso. Quieren acabar con el INE y además darle el control otra vez al secretario de Gobernación, que ya sabemos ha sido y sigue siendo una ratota. Quieren controlar el Poder Judicial, acabar con los órganos autónomos y callar a la prensa que los critica. Pero de dar resultados en seguridad no dicen absolutamente nada, ni hacen escándalo alguno, a pesar de las 87 muertes diarias que se han dado en este sexenio, o de los asesinatos de unas cajeras, o del hijo del señor que grabó un asalto en la carretera, o del asesinato de los padres de una niña de 5 años que terminó caminando sola por una carretera, o de la falta de medicinas que han matado a miles de mexicanos, o de la corrupción de expresidentes, porque esas no son prioridades. Prioridades es hacer lo que el presidente quiera para poder seguir sin dar resultados. Es nuestra obligación defendernos de un gobierno totalitario, pero esto es un desafío complejo que requiere de muchas estrategias que deben ser adaptadas a cada caso en particular. Es necesario establecer redes de comunicación entre nosotros y colaborar para promover la educación popular, fomentar la solidaridad y el apoyo mutuo. Todo esto mientras se realizan protestas pacíficas y se lleva a cabo alguna desobediencia civil, sabotajes no violentos. Se requiere también buscar apoyo internacional y denunciar las violaciones de los derechos humanos mientras estas se documentan correctamente. Es necesario buscar apoyo económico y político porque el proceso que estamos esperando es largo y muy tedioso.